Padre, Dios Santo, Señor, gracias por esta noche, por este día, Dios, por todo lo que nos has permitido vivir, Señor, por lo bueno y por lo que no ha sido bueno, Señor, también, que igual tú nos ayudas a aprender, Señor, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, que como decía la canción, que podemos alabarte, que podemos juntarnos, Señor, en tu nombre, Padre, que podemos aprender de tu palabra, de las escrituras, cosas tan importantes para nuestras vidas, Señor. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros, Señor. Te seguimos orando igual, Padre, también por todos los que están en necesidad, Señor, en este tiempo, por todas las familias que están pasando por momentos difíciles, Señor, debido a este virus, Señor. Por favor, está en control de todo, Padre. Protege, Señor, a tus hijos y ayúdanos, Dios, a salir con más fe, con más ganas, con más fuerza, Dios, de esta prueba tan difícil para nuestro mundo, Dios. Te oramos, Dios, por este tiempo, que tú estés en control de todo lo que vamos a aprender, de las escrituras que vamos a ver, Señor, que realmente lleguen a nuestras vidas, nos hagan pensar, nos hagan meditar, Padre, y nos hagan también tomar decisiones para nosotros, Dios. Gracias por estar juntos como familia. Te oramos que esté en control de todo lo que vamos a ver el día de hoy, que proteja a tus hijos, que proteja a tu iglesia, Señor, el día de hoy y mañana y siempre, Señor. Te queremos orar por esta reunión, que tú estés en control de todo, que tú te glorifiques, Dios, a través de tu palabra. Te lo oramos y te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a terminar con el tema siervos que cuidan. Yo pensé que iban a ser 2 clases, terminó siendo 3 clases. Entonces hoy vamos a tratar el tema del nombramiento de los ancianos y como hemos hecho, al final tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, ¿qué hemos enseñado hasta ahora? Rapidito para hacer un resumen. Primero, vimos que todos somos sacerdotes, todos somos líderes, especialmente en este mundo. Dios nos ha llamado a ser líder del mundo que nos rodea, ¿verdad? Todos al ser discípulos somos sacerdotes que mostramos a Dios, que ayudamos a los demás a tener redención, que intercedemos por los demás y distribuimos recursos a aquellos que están necesitados, no solo en la iglesia, pero también en nuestras comunidades, ¿no? Entonces todos somos llamados a ser sacerdotes. Ahora, dentro de los sacerdotes que somos todos, ¿verdad? Dios escoge entre todos los hermanos, hermanos mayores o hermanos con más responsabilidad, como dice Efesios 4, 11 al 12, ¿no? Que le hemos leído varias veces. La Escritura dice que Jesús donó, que Jesús dio dones, dio regalos a la iglesia en la forma de apóstoles, profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y más adelante vamos a ver que los diáconos también son un regalo para la iglesia de parte de Jesús. Y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Ellos no están allí para recibir elogios, no están allí para que le den una palmadita en la espalda, aunque todos necesitamos ánimo, ¿no? Anímense unos a otros. Es una escritura que debemos también obedecer. Entonces ellos también necesitan ánimo, pero están allí para preparar al pueblo de Dios, para equipar al pueblo de Dios, para ayudar a su edificación. Y por eso es que venimos hablando de estos roles, hablamos del rol del evangelista y ahora venimos hablando del rol del anciano, los cuales estos roles, estas personas trabajan, como hemos dicho antes, en conjunto, en unión, no por separado ni uno por encima del otro. Ellos trabajan muy unidos en su misión unos a otros. Entonces, hablando de los ancianos, vimos lo que es un anciano, la definición de un anciano, las cualidades de un anciano, la familia del anciano en términos de la esposa del anciano, los hijos del anciano, las responsabilidades del anciano también las hablamos y hoy vamos a hablar del nombramiento. Pero solo para resumir acá, acuérdense que la definición del anciano también determina su responsabilidad o su función. Es alguien mayor en edad, o sea, alguien adulto en edad que ha pasado por una vida de discípulo, como dice la Escritura, no le pongan las manos a alguien recién convertido o que el anciano no puede ser alguien recién convertido. Entonces, alguien que tiene un caminar con Dios, una travesía con Dios, ¿no?
en su vida. Pueden ser 10, 15, 20 años o más de discípulos. Es alguien también que cuida, episcopos, ¿no? Es alguien que cuida la iglesia, cuida de las necesidades de la iglesia, está pendiente de las necesidades de la iglesia, o están pendientes porque es un equipo de ancianos. Y también poimen es alguien que dirige también la iglesia. Dirige junto con todos los hermanos, el evangelista, el maestro y el diácono. O los evangelistas, los maestros y los diáconos, ¿no? Depende de cuán grande sea la iglesia y cuán grande sea el grupo y la necesidad de la iglesia. Por eso les deja saber cuál es su rol, cuál es su responsabilidad. Cuidar y dirigir. Alguien mayor que cuida y dirige. Entre las cualidades que ya habíamos visto, vimos que definitivamente tiene que ser alguien intachable, alguien que no se le pueda reprochar por la vida que lleva, ¿no? De esta persona nadie puede dudar, wow, no, es que a veces es un mentiroso, es que no es íntegro, bueno, yo no sé. No, tiene que ser alguien que definitivamente nadie le puede reprochar, no es alguien que, no quiere decir que es alguien que nunca peque, porque todos pecamos, amén. Los ancianos pecan también, los evangelistas pecan también, el maestro peca, todos pecamos, todos discípulos pecan, pero es alguien intachable. Cuando peca, pide perdón, se arrepiente, busca tener un corazón arrepentido, ¿no? Hablamos de que se debe ser moderado, sensato, todas estas cualidades las debe tener el anciano, y hablamos de que no es una lista, ¿no? 1, 2, 3, 4, si no pasa las 20 cosas no puede ser anciano, sino cualidades que buscamos en esta persona. Una persona que busca ser intachable, que busca ser recto ante Dios, busca poner primero a Dios, es disciplinado, es hospitalario. Y hablamos específicamente de esto, el término una sola mujer. Y lo que estudiamos fue que eso significa ser esposo de una sola mujer, según 1 Timoteo 3 y Tito 1, y otras escrituras en Efesios 5, en 1 Corintios 7. Todas las escrituras que vimos muestran que lo que Dios quiere del anciano es que sea fiel a su esposa. ¿Ok? Eso para resumir. Y lo segundo, ¿qué significa hijos creyentes? Vimos que las escrituras hacen énfasis en hijos obedientes y confiables, aun cuando no sean discípulos, no se han bautizado, no han hecho a Jesús Señor de su vida, pero ¿sabes qué? Son fieles a sus padres, obedecen y no caen bajo la mala reputación o que se hable mal de ellos, o que son libertinos, pero son fieles. Eso es lo que se busca cuando se trata de hijos creyentes. Amén. Y hoy vamos a hablar entonces del nombramiento. El nombramiento de un anciano. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el plan? ¿Qué dice la Biblia acerca del nombramiento de un anciano? ¿Dónde está el plan? El 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son los 5 pasos, no? El ABC para nombrar a un anciano. Bueno, ¿están listos para la respuesta? La verdad es que no existe un proceso detallado del cómo. ¿Sabes? En la Biblia es así, ¿no? La Biblia, Dios nos da principios, pero no te dice, a las 8 de la mañana tienes que orar, a las 8:30 tienes que leer tu Biblia, a las 12 del mediodía. Te dice, ámame, ama a tu prójimo. Así es igual con todo, ¿no? Dios no nos da un proceso detallado del cómo. Lo que sí nos da, y se ve claramente en las Escrituras, es que se ve la necesidad de los ancianos, que se necesitan ancianos, se ven las cualidades de los ancianos, se ven los ejemplos de los ancianos en la Biblia, varios ejemplos en la Biblia de que están los ancianos, de que se llaman a los ancianos, de que los ancianos ayudan o guían, pero no hay un proceso exacto. Lo que sí tenemos son 2 principios bíblicos de los cuales quiero conversar con nosotros. 2 principios que se pueden relacionar con el nombramiento de los ancianos y cómo podemos aprender esos principios para nosotros llegar a una conclusión de, bueno, ¿cómo aplicamos estos principios en nuestras iglesias de Cristo internacional? Y muchos de la conclusión que voy a dar es lo que aplicamos en nuestras iglesias de Cristo internacionalmente. Entonces, vamos a ver estos principios. El primer principio está en Timoteo. En 1 de Timoteo.
1 al 3 y el capítulo 3, versículo 2. Entonces vamos a ver esto. Primero que nada, Pablo, en 1 de Timoteo, perdón que me faltó el 1 antes de Timoteo. En 1 de Timoteo, Pablo empieza mandándole esta carta a Timoteo diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, como que se presenta, ¿no? ¿Quién es Pablo? Si quieren pueden buscar allí en sus Biblias. Y él dice más adelante, le dice a Timoteo. Aquí se ve que la carta, por eso la carta fue denominada 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, porque es una carta de Pablo a Timoteo. No fue una carta de Pablo a la iglesia, no fue una carta de Pablo a otro apóstol, fue una carta de Pablo directamente a Timoteo y si la leen, y si la han leído, se dan cuenta, con muchas indicaciones de cómo proceder. Y dice, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Y le dice más adelante, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso. ¿Okay? Pablo parte para Macedonia y le dice a Timoteo, te encargué que permanecieras en Éfeso. Sabes que yo tengo que irme, pero quédate tú. Y ahí empieza la lista de indicaciones y recomendaciones y direcciones que le da Pablo a Timoteo. Cómo lidiar con los falsos profetas, cómo lidiar con las hermanas, con los hermanos, con las ancianas, con los ancianos, con las personas adultas, con las personas jóvenes. O sea, una lista de cosas, ¿no? Y precisamente en el capítulo 3, él les dice, así que el obispo debe ser. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para, entre todas las cosas que lo dejó hacer, él nombrara ancianos o obispos, ¿me entienden? Episcopos, presbíteros, que los nombrara. Y por eso le dice, estas son las cualidades que quiero que busquen en estos hermanos. Las cualidades que ya hemos estudiado, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. Pablo le pide a Timoteo, el evangelista en Éfeso, que nombrara ancianos. El otro ejemplo que vemos es en Tito. En Tito capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿A quién? A Tito, el evangelista que estaba en Creta, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. O sea, parece que ya le había dado instrucciones antes a Tito. Y aquí le está recordando, oye, no sé si es que Tito se estaba tardando mucho, como que le está recordando, oye, como el WhatsApp, no, hermano, ¿qué pasó? Ha pasado 2 meses y no sé nada de los ancianos. Acuérdate que te dejé ahí para terminar lo que teníamos que lo que no pude terminar yo. Quizás Pablo estuvo ahí, quiso nombrar ancianos y faltaba entrenar más a los hermanos. ¿Quién sabe qué pasó? Pero dejó a Tito encargado en Creta para terminar el trabajo que Pablo no pudo terminar. Y entre esos trabajos estaba el de nombrar ancianos en las iglesias, ¿no? Oye, ven que es el plural, ¿no? Ancianos de la iglesia. Entonces, nombró 5 ancianos a la vez, nombró un anciano y después a la próxima semana nombró otro. La iglesia, la Biblia no nos dice eso, pero ciertamente lo dejó para que nombrara ancianos en la iglesia. Entonces, ¿qué es el primer principio que vemos según 1 Timoteo 3 y Tito 1? Vemos que Pablo encomienda a Timoteo y a Tito a nombrar ancianos. Es decir, los evangelistas son los que están encomendados con la responsabilidad de nombrar ancianos. Ahora, una vez que ya tú tienes 2, 3 ancianos como evangelista, pues te vas a apoyar en ellos para nombrar a otros ancianos también. Obviamente no lo haría solo. O sea, Tito estaba ahí, nombró ancianos y ya después de que él nombró 2 o 3 o 4, como, ok, hermano, ahora ayúdeme a seguir levantando hombres, a seguir levantando ancianos para la iglesia, ¿no?
Y esa es la idea del evangelista siempre. Uno llega, planta la iglesia, o reconstruye la iglesia, o restaura la iglesia, o renueva la iglesia, y empiezas a formar un grupo de personas que te apoyen, porque solo es imposible. Hay que levantar hombres y mujeres en la iglesia para que lleven el trabajo y en conjunto, en unión, puedan dirigir y edificar la iglesia, ¿no? Pero esto es el primer principio que vemos. Los evangelistas nombran ancianos. Otro principio que vemos, o un segundo principio, es este. En Hechos 6, capítulo 2, si se acuerdan, fue el tiempo en que las viudas se estaban quejando que no habían recibido suficiente comida, o habían discípulos que estaban bautizando, como ustedes saben, se bautizaron 3.000 discípulos, ¿verdad? Y eran discípulos de todas partes. Eran judíos que habían venido de todas partes, de diferentes regiones, y unos venían de diferentes pasados judíos, y se vienen y se bautizan y ahora son discípulos. Pero como sabemos, ¿verdad? Somos seres humanos, y por lo menos nosotros, ¿no? Se bautiza el gentil venezolano, se bautiza, el peruano, el chileno, el ecuatoriano, el haitiano, pero no es que automáticamente porque somos discípulos, ¡ay, kumbaya, todo es lindo! No, tenemos diferencias culturales que son difíciles. Y es que habían algunas diferencias culturales. Y se quejaron, oye, las viudas allá están recibiendo más comida que nosotras, ¿qué pasó? Nos tienen abandonadas. Y básicamente los apóstoles se reúnen y dicen, les proponen a la iglesia, así que los 12 se reunieron a toda la comunidad de los discípulos y les dijeron, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Porque la iglesia vino primero y dijo, ustedes apóstoles encárguense, ustedes son los líderes. Ustedes encárguense de distribuir bien la comida, de que le llegue bien a todas las viudas, de que nadie se quede sin comida. Y los apóstoles dijeron, un momentito, esa no es mi labor. Mi labor es el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Escojan entre ustedes 7 hombres, interesante, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Y la iglesia lo hizo, a la iglesia le pareció bien. Si sigues leyendo Hechos 6, a la iglesia le parece muy bien. Entre ellos escogieron a 7 hermanos que son los primeros diáconos en la iglesia. ¿No? Ahí tenemos a uno que quiso ser predicador y terminó apedreado, pero empezó como diácono. Entonces, los diáconos pueden ser predicadores, evangelistas, ¿no? Pero es bueno empezar sirviendo. Eso quizás es una enseñanza aparte. Es bueno empezar sirviendo. Entonces, un ejemplo que vemos aquí es que la iglesia puede ver, puede reconocer, puede escoger, aún sugerir algunos hombres de buena reputación, llenos del espíritu y sabiduría, para encargarles una responsabilidad. Ahora, la responsabilidad acá no era para ser ancianos, era para ser diáconos, pero está bien, se ve la participación de la iglesia, ¿no? Hay otro ejemplo de escogencia o de elección en esos 18:21. Y les recomiendo leer el capítulo 18 de Éxodo, es súper chévere. Aquí vas a encontrarte a Moisés, que está ya en el desierto con todo el pueblo israelita. Era un montón de gente. Y básicamente lo que Moisés hacía era todos los días, él se sentaba y escuchaba los problemas de todo el pueblo. Imagínate la fila. Dice la Biblia que él estaba de mañana a noche escuchando los problemas de todos y decidiendo con todos, pasando juicio. Bueno, tú debes hacer esto, tú puedes hacer aquello, pide perdón, devuelve la plata. No sé, o sea, te puedes imaginar. Todo el pueblo de Dios eran millones. Y eso es lo que él hacía, ¿no? Y Yetro, su suegro, a veces es bueno escuchar a los suegros, viene y le dice, ¿qué estás haciendo, loco? Tú te cansas, el pueblo se cansa. Yo te voy a dar una recomendación. Y le dice, en el versículo 21, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10
personas. Imagínate cuánta gente era que él tenía que escoger jefes de miles de personas, de cientos de personas, de 50 personas, de 100 personas. Entonces, este es un ejemplo donde Moisés, él mismo, eligió a estos hombres. No le pidió permiso a todo el pueblo de Dios, ni todos propusieron nombres, ¿no? Él eligió a los jefes de todo el pueblo de Dios, ¿no? Y así, y en verdad fue muy bueno eso, y muchos ejemplos de liderazgo, aún en corporaciones, vienen de este ejemplo bíblico. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el ejemplo de Jesús. Jesús en Lucas 6:13 dice la Biblia que oró toda la noche y al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Jesús tenía muchos discípulos que lo seguían. Y entre los muchos discípulos, él escogió a 12. Él no hizo una encuesta, no pidió permiso, él escogió a los 12 apóstoles y los nombró apóstoles, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos en la Biblia de escogencia de liderazgo. Vemos uno que la iglesia propone, o la iglesia escogió hombres para el diaconado en este caso. Tenemos a Moisés que escoge jefes del pueblo y tenemos a Jesús que escoge sus 12 apóstoles. Entonces, bueno, uno dice, ¿cómo aplicamos este segundo principio? ¿Lo escoge solamente el líder de la iglesia? ¿Escuchamos al pueblo? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, tomando estos dos ejemplos, estos dos principios que hemos hablado, el principio de que el evangelista nombra ancianos y el principio de que hay espacio para que el cuerpo de Cristo, los discípulos en este caso, puedan proponer, o el pueblo de Dios pueda proponer líderes, y también el ejemplo de que, bueno, Jesús lo hizo solo, Moisés lo escogió él mismo. ¿Qué debemos hacer? Y estas son unas preguntas que nos hemos hecho como liderazgo en nuestro movimiento por bastante tiempo. Y bueno, hemos llegado a esta conclusión. Esto lo aplicamos en Miami, en Estados Unidos, en muchas partes, en Sudamérica, en muchos lugares. No quiero decir que el proceso sea exactamente igual. Hay unas variantes quizás, pero en términos generales este es el proceso que aplicamos en nuestras iglesias y ahora lo traemos a Chile por primera vez, ¿no? Y esto es algo histórico y muy bíblico. Entonces, lo primero es que el evangelista o evangelistas es el encargado del nombramiento, del entrenamiento, ¿no? De capacitar a los ancianos y nombrarlos. Lo otro que hemos aplicado, aunque no es necesariamente un mandato, ni siquiera un ejemplo que vemos en la Biblia, no hay ningún ejemplo donde la iglesia como cuerpo escoja o elija ancianos. Nosotros en las congregaciones hemos decidido escuchar a los discípulos. Entonces, en cierta forma, recomendamos que la congregación proponga candidatos para el rol del anciano. Entonces, no nos vamos al extremo de que elijan a los ancianos, porque no hay un ejemplo bíblico de eso, pero tampoco queremos como que no estén envueltos para nada. Entonces, lo que sí promovemos mucho es que la congregación proponga candidatos. Oye, ¿saben qué? Yo creo que un anciano, mirando las cualidades, oye, este hermano, creo que, mira, quizás con un poco de entrenamiento, le puede faltar un poco, pero él podría ser anciano, ¿no? Entonces, que la congregación proponga candidatos es algo que hemos promovido y queremos promover también acá en Chile. Lo otro que creemos es que las personas candidatas o los hermanos que puedan ser postulados gocen con la estima y el respeto de los líderes de la iglesia. Evidentemente que necesitamos que sea un ejemplo no solo para toda la congregación, pero también entre el liderazgo de la iglesia, entre los siervos de iglesia comunal, entre los siervos del grupo de liderazgo, que salen de estima, de respeto, llenos de sabiduría, ¿no? Y lo otro que hemos decidido también como congregaciones en nuestras iglesias internacionalmente es tener un tiempo de instruir a la congregación en los roles del evangelista, del anciano, de los maestros, del diácono. Y honestamente ha sido mi deseo por los últimos, 5 años, poder venir a Chile y tener este momento con la iglesia, llegar al momento donde la iglesia estuviese en el lugar, en el corazón, para poder ser instruida en algo tan importante como los roles que Jesús le quiere regalar a la iglesia. Entonces, para mí esto es como un niñito en juguetería, ¿no? Con un juguete nuevo, en sentido, no quiero disminuir
el sentido espiritual, pero para mí es un gozo, honestamente, para mi esposa y para mí es un gozo el pasar por este proceso, porque se necesita una iglesia sana, una iglesia preparada para poder amarse unos a otros, reconocer las cualidades que tenemos unos con otros, y ahí sí están ustedes, o sea, en verdad que Dios ha trabajado muchísimo en ustedes, en cada uno de ustedes, el Espíritu Santo, para estar en este lugar donde pueden ahora reconocer y valorar los regalos que Jesús les quiere dar a cada uno de ustedes. Entonces, el evangelista los nombra, la congregación propone, goza de estima y respeto de los líderes, se instruye a la congregación como estamos haciendo, y lo último es orar, orar, abrir el espacio para que hayan preguntas, para que se aclaren dudas, y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Ya terminamos la clase de evangelistas, la clase de ancianos, entonces propongan, aparte de las preguntas que vamos a tener ahorita, ahora como en este tiempo que tenemos virtual, pero también los animo. Pueden escribir un correo electrónico, ahí está el correo electrónico iicsantiagochile@gmail.com y envíen sus preguntas, sus dudas. Oye, me quedó esto, no me quedó esto claro, una escritura para esto, para aquello. Y por favor, se los encomiendo, se los ruego de todo corazón que hagan eso, que tomen el tiempo para aclarar todas dudas o todas las preguntas que tengan. Amén. Y bueno, por último les quería mencionar que para este proceso también vamos a hacer otra encuesta. ¿Se acuerdan que hicimos una encuesta antes de enseñar los roles para ver más o menos qué estaba haciendo o diciéndoles el espíritu a cada uno de ustedes sin enseñar nada? Como, ¿a quién has visto, no? Que quizás respetes en la congregación. Y fue muy interesante eso. Entonces vamos a hacer otra encuesta cuando terminemos la clase de maestro y diáconos para ver cómo se siente la congregación ahora, tomar el pulso de la congregación con respecto a estos roles. ¿Ok? Entonces, en resumen, resumiendo, todos somos líderes, el liderazgo es en equipo, el liderazgo es necesario, vimos las cualidades del anciano, la familia del anciano, el proceso de nombramiento del anciano, sus responsabilidades. Y ahora quiero abrirlo para preguntas y respuestas, dudas. Y hola, hola a todos. No tenía solo una duda. Lo que pasa es que dentro de las opciones de proponer o de elegir o de validar, no veo una autopropuesta. Una persona que se considere anciano, que tiene las cualidades, puede autoproponerse. Sí, sí, claro. Muy buena pregunta. Sí, alguien que desee, y es una muy buena pregunta porque para ser anciano primero tienes que tener el deseo, ¿no? Y ha pasado eso, Gabriel, donde la congregación quiere que alguien sea anciano, pero esa persona no quiere, o en ese momento está pasando por un momento difícil en su vida y no tiene para eso. No es que no quiera, pero no puede, ¿no? Entonces es importante que la persona exprese también su deseo. Muy importante eso. Gracias por acotarlo, ¿no? Agradecerte, Nelson, por la clase. Yo creo que algo fue bien claro en el sentido de que la Biblia enseña principios, como en muchas otras áreas, ¿no? Nos enseña principios. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ir determinándonos como iglesia qué paso a seguir. Entonces cuando tú hablabas de los principios que hemos seguido como congregaciones, eso también nos da una pauta. En la capacitación de la semana pasada, habían también hartas dudas sobre sobre el nombramiento de ancianos, pero creo que la clase fue bien clara, bien clara. Yo creo que por eso también hay varias respuestas que se zanjaron ahora con la clase. Eso, y darte muchas gracias por la clase. Buenas noches a todos los hermanos, hermanas. Quería hacer un comentario igual. Los tiempos, las escrituras hay que llevarlo en el contexto histórico de que fueron escritas. En ese tiempo era como muy difícil poder nombrar o las personas que eran nombradas aceptar dichos cargos. ¿Por qué? El hecho era porque se estaban viviendo momentos muy difíciles en cual a los cristianos se les perseguía, se les mataba, se les torturaba, hasta la muerte.
ahora, en estos tiempos, veo que estamos viviendo algo parecido. Igual muere gente, no se los persigue, por supuesto, pero es un momento de decidir el rumbo de la iglesia. Y creo que es importante lo que dice Nelson, de que la asamblea, podemos llamarlo la iglesia entera, puede también optar por nombrar ciertos candidatos a cargos que son importantísimos dentro de la iglesia. Bajo ese punto, creo que para formar una iglesia muy unida en el amor de Dios, una iglesia muy fuerte, una iglesia muy santa, tenemos que tomarle un tiempo más para pensar, reflexionar, orar mucho y tomar decisiones. Creo que en estos tiempos en cual estamos viviendo estas condiciones, creo que no es el tiempo que debemos decidir. Creo que la decisión es para mucho tiempo, no es para 2 días, 3 días, o 2 años, o 4 años, sino que es una decisión en el tiempo, tiene que perdurar. Entonces tiene que ser una decisión con mucho espíritu de Dios. Eso. Amén. Gracias, Bernardo. Gracias por tu comentario, totalmente de acuerdo. Y creo que algo también se necesita la participación. Honestamente, la última encuesta que hicimos fue muy buena, pero creo que llegamos a 54 participantes de la encuesta. Claro, algunos respondieron la encuesta esposo y esposa juntos, como no respondieron la encuesta por separado, sino el esposo y la esposa, bueno, contesta esto. Y yo creo que con eso, quizás aunque hubo 54 respuestas, quizás llegamos como a 80 discípulos expresando su corazón, lo cual no está mal. Pero sí les pido a todos participar en la próxima encuesta, en las preguntas, si van a mandar un email, que lo hagan, porque esto, como dijo Bernardo, que todos participemos, que todos oremos, que todos seamos guiados por el Espíritu, ¿no? Familia Barrales Rojas. Creo que la pregunta la realizamos igual en clases anteriores, pero se iba a ahondar más hoy día en el nombramiento del anciano, sobre si es anciano, ancianos, los tiempos de nombramiento, si son al mismo tiempo, bueno, un poco tiene que ver con lo que comentábamos antes, ¿no? Si son cada cuánto tiempo, y lo otro es relacionado con el tema de la influencia o del aspecto de cuánto abarca el anciano. Por ejemplo, en la iglesia acá en Santiago, Viña, o cada iglesia tiene su anciano. Eso. Yeah. Buena pregunta, Agustín, gracias. Me voy a poner por aquí para que me escuchen un poquito mejor. El principio que vemos en la Biblia es que había grupos de ancianos. Pablo le dice a Timoteo, un anciano debe ser. Entonces no le dijo como nombra varios ancianos, pero al final de la carta de Hechos, como en Hechos 20, si no me recuerdo bien, vemos a Pablo que llama a los ancianos de Éfeso. Ya para ese momento ya Timoteo hizo su trabajo, porque en el principio no había, o no sé si hubo ancianos, si murieron algunos, o se mudaron, no sé, para cuando Pablo le dice que nombre ancianos, pero lo que sí vemos al final es que Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, entonces habían varios, y vemos a Pablo que le dice a Tito que nombre ancianos. Entonces se ve una pluralidad de ancianos, No nos dice la Biblia cuándo nombrar a los ancianos, todos a la vez, uno a la vez, pero lo ideal es que la iglesia tenga por lo menos más de uno. Entonces, si lo traemos a nuestras iglesias, lo que hemos decidido en nuestras congregaciones es lo mejor, lo más recomendable, es nombrar más de uno a la vez, ¿cierto? Es lo más recomendable, nombrar más de uno a la vez.
Si no puedes nombrar más de uno a la vez y hay una necesidad grande, entonces nombras uno, pero ya tienes a otro como viniendo justo detrás. Por ejemplo, en Santa Cruz, Bolivia, se nombró Amado. Amado, ¿cuál es el apellido? Mole. Amado Mole, gracias. Amado Mole de anciano, pero el señor Mario fue nombrado de anciano como a los 6 meses después, o al año después, creo que fue menos de un año después, fue nombrado Mario. Un señor que yo quiero mucho también, es un gran hombre, ¿no? Entonces, pero nombraron Amado porque tenían esa necesidad en ese momento por sus razones locales, necesitaban nombrar a Amado anciano y justo después nombraron a Mario. Entonces ahora tiene una pluralidad de ancianos en Santa Cruz, Bolivia. Si vamos a ver el ejemplo de Argentina, de Buenos Aires, nombraron a Sebastián Serra y Alberto Polo ancianos el mismo día. Entonces, yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos que nombran 2 ancianos, 3 ancianos a la vez, 5 ancianos a la vez, y después van añadiendo ancianos al equipo de ancianos, como Carlos Palacios, por ejemplo, él se añadió al equipo de ancianos que ya existía. Creo que habían 3 en el momento que Carlos Palacios fue nombrado anciano. Entonces, lo ideal es que haya más de uno, pero no necesariamente tiene que ser que tenga que nombrar 2 a la vez, 3 a la vez. Pero es lo más recomendable, ¿no? La segunda pregunta que me hacías, ¿cuál es la expansión de la influencia del anciano? Esa es muy buena pregunta, Agustín, porque ahí hemos, ¿cómo se llama? Caminado de un extremo al otro. Y no intencionalmente. En el sur de la Florida, por ejemplo, hubo 4 ancianos en un momento en la iglesia de Broward, pero se mudaron, perdón, habían 2, se mudó uno de los ancianos y quedó uno. Y eso fue bien difícil para este hermano, ser el único. Y gracias a Dios con los años, ahora en la iglesia de Broward hay 5, pero eso tomó su tiempo. O sea, John Brush fue el único anciano en la iglesia en Broward por mucho tiempo. John y Pat Brush vinieron para acá, entiendo, cuando estaba Dan Allison y dieron un retiro de casado. Entonces, lo ideal es que haya más de uno. Y con respecto a la influencia, también hemos variado en eso. Hubo un momento donde para todo el sur de la Florida, estamos hablando 1.500 discípulos, habían 2 ancianos. Y son 3 iglesias. Entonces, ¿en verdad estaban haciendo el trabajo de ancianos para los 1.500 discípulos? No. Entonces, lo que ellos hacían era que ellos como ancianos se apoyaban con otros hermanos que no eran nombrados, pero ejercían el rol de ancianos para ayudar a toda la iglesia. Tampoco lo hacían solos, evidentemente. Entonces, yo creo que lo que yo pienso, ¿ok?, es que un anciano puede llegar más o menos como a 100 personas a ayudar, junto con su esposa, independientemente del territorio, porque cuando servimos no servimos áreas geográficas, servimos gente, ¿no? Entonces, ¿a cuántas personas puedo servir? ¿A cuántas personas puedo ayudar? Si tuviéramos un anciano, por ejemplo, en Santiago, puede ser el anciano de Viña del Mar, de Iquique, de Chillán, va a ser difícil que en la realidad lo sea, ¿no? Entonces, lo ideal es que en la medida que vamos creciendo, vamos levantando más hombres para este rol, Dios vaya levantando más hombres para este rol y tengamos ancianos en diferentes partes. Mi esposa quiere hacer una pregunta o agregar algo. No, quiero agregar, pero sí es que es bueno entender que es importante que el anciano es de la congregación, o sea, de la iglesia. Obviamente porque tenemos un discípulo en aquí que es otra cosa, pero si es una congregación, necesita conocer la familia y necesita ser conocida por la familia. Y no es movible, no es que te vas de aquí a Buenos Aires y eres anciano, ¿no? Porque primero tienen que reconocerte, respetarte, o sea, tienen que conocer a la familia. O sea, obviamente sí, nosotros reconocemos que Sebastián y Saray son ancianos, pero son de Buenos Aires. Exacto. Es la diferencia que el evangelista sí es capaz de llegar a un nuevo lugar y puede hacer su rol, su trabajo, porque es otra cosa, es visionario, es otra cosa. No sé si eso era la pregunta que estabas haciendo, Agustín. ¿Sí? ¿Entendieron todos la pregunta y la respuesta que hizo Agustín? Que le dimos a Agustín.
Pero igual, si tenemos ancianos, por ejemplo, en Santiago, que es una congregación, pero Santiago llega a ser 500 discípulos, yo no creo que es sano tener 1 o 2 ancianos nada más, ¿no? Entonces hay que ir de acuerdo al tamaño, ¿no? Porque la idea es servirlos a todos y cuidarlos a todos, ¿no? ¿Alguien más? Aquí pusieron una pregunta, Franco de María o su familia, pusieron una pregunta, hola, ¿cuántos años de discípulo debe tener la persona para que pueda optar a ser un anciano? La Biblia dice que no sea joven en la fe, pero ¿cuánto tiempo se considera? Muy buena pregunta. Y la respuesta es, oren. O sea, la respuesta es, oren, ¿qué necesita la congregación? ¿Qué piensan los hermanos sería lo mejor? Entonces no hay. Esa es una de las cosas, ¿no? Que Dios no te dice, tiene que tener 10 años en la fe o 20 años en la fe. O sea, honestamente no dice eso Dios. Tenemos que usar sentido común, orar, como decía Bernardo, y esperar que Dios nos muestre. Y depende de la situación también, ¿no? O sea, si, no sé, una iglesia tiene 10 años de plantada y tiene un hermano que tiene 15 años en la fe porque vino de otro lugar, bueno, podría él ser el anciano de esa congregación. Si la iglesia lo quiere nombrar y es un hermano que tiene las cualidades y la iglesia lo respeta, ¿por qué no? Entonces, cada iglesia tiene que escoger, tiene que elegir su opción para su necesidad local. ¿Alguien más? Muy buena pregunta. Súper. ¿Alguien más? Levante la manito. Nelson, quería yo hacer una pregunta. Ajá. Pensando también en lo que compartía Bernardo, la necesidad de nombrar un anciano también me imagino que viene dada por una necesidad de la iglesia, por una necesidad de la comunidad también, de que sea pastoreada, de que sea ayudada. Entonces pensaba, por ejemplo, en la situación en la cual nos encontramos a nivel Iglesia Chile, en la cual por todo lo que hemos estado pasando en los últimos años, crisis social, enfermedades, y obviamente hay más necesidad. Entonces, ¿es o no es una buena oportunidad para nombrar a un anciano? Yo creo que puede ser discutible porque realmente hay muchas necesidades y se necesita mucha ayuda de personas que estén vigilando, cuidando a la iglesia. Entonces, definir cuándo es el momento adecuado, creo yo, tiene que ver con una necesidad de la iglesia. Ahí, no sé si tú tienes otra opinión. Sí, mira, la verdad es que en Chile estamos al debe. Esa es la realidad. Una iglesia no debería pasar 30 años sin ancianos. Ahora, en muchas de nuestras iglesias, tienen 30 años y todavía no han nombrado ancianos. Ahora, están muchas iglesias empezando a nombrar ancianos. O sea, les han visto la necesidad, también por las cosas que hemos pasado como movimiento y las rupturas que hemos vivido. Ha sido difícil el nombrar ancianos. También por la falta de levantar liderazgo local, ha sido difícil nombrar ancianos porque antes nos movíamos mucho unos a otros. Tú tienes, imagínate, un evangelista 2 años en una iglesia. Tú no puedes nombrar ancianos con 2 años en una iglesia. O sea, y después te mudas a otra y te mudas a otra. No tienes ni tiempo para conocer a la gente. Entonces, creo que ahora estamos aprendiendo mucho de eso y la gente se está quedando más en las iglesias para levantar liderazgo. Pero si tú me preguntas a mí, personalmente, yo creo que estamos al debe en Chile. Pero gracias a Dios, como mencioné antes, creo que la iglesia está en un mejor lugar espiritual para poder nombrar ancianos que protejan, cuiden, velen por la iglesia para que algunos errores del pasado no se vuelvan a cometer. Y eso es muy importante. Entonces, yo quiero urgir a todos los hermanos en esta iglesia, a todos y cada uno de nosotros, aspira a tener las cualidades del anciano. No sé si será el llamado de Dios para ti, pero todos los hermanos que me están escuchando, todos, incluyéndome, debemos aspirar a poseer las cualidades de un anciano y a orar. Dios, muéstrame cuál es el llamado para mi vida. Muéstrame si es para mí el ser anciano. Y si lo es, háblalo, convérsalo, ora al respecto, ¿no? Y busque ese corazón y Dios, a su debido momento, te va a levantar. Pero necesitamos, yo creo que esta iglesia necesita por lo menos 2 ancianos ayer.
Entonces, esa es la urgencia, ¿no? Pero bueno, todo a su debido momento también y todo en el tiempo de Dios. Ítalo quiere hacer una pregunta, Nelson. Ítalo. Sí, señor, ¿cómo están? Oye, mi pregunta es, escucha, el anciano en algún momento puede dejar de ser anciano en la iglesia, ¿no? O sea, tenemos la opción de que él se vaya, porque se mude, ¿verdad? Es una de las causas. Pero si el comportamiento del anciano no es el comportamiento que la iglesia necesita, ¿él puede dejar de ser nombrado anciano? Sí, es un rol. Ah, Es un rol, ¿no? No es una posición, no es un título para toda tu vida, es un rol. Igual que el evangelista puede ser evangelista, el maestro puede ser maestro, es un rol y obviamente no quiere decir que no va a pecar, pero la Biblia habla específicamente de qué hacer con el anciano que no se quiere arrepentir. Y lo pueden leer ahí en 1 Timoteo, le dice esas instrucciones Pablo a Timoteo, exactamente, ¿no? Si el anciano peca y no se quiere arrepentir, repréndelo delante de toda la iglesia. O sea, esto es algo fuerte, ¿no? Es una responsabilidad grande. Entonces, sí puedes dejar de ser anciano, pero no quiere decir que, bueno, te equivocaste una vez y dejas de ser anciano. Tiene que ser razones de fuerza mayor. Aún la Biblia dice, también en 1 o 2 Timoteo, dicen que si alguien trae una acusación contra un anciano, le dice Pablo al evangelista, no la escuches, a menos que venga con 2 o más testigos. Dice, no escuches una acusación contra un anciano, a menos que sea presentada con 2 o más testigos. Entonces, es un rol importante tanto para la iglesia como para el anciano. Pero sí, si no hay arrepentimiento, como cualquiera de nosotros, lo primero que uno deja es el liderazgo, porque tenemos que ser ejemplo, ¿no? No perfectos, pero sí ejemplo. Vamos a ver si alguien más, después Bernardo, que Bernardo ya participó, vamos a ver si alguien más, y después Bernardo vamos a ti, si no hay más preguntas. ¿Alguien más? Rodelín y Malva levantaron la mano. Hola, buenas noches. Hola, chicos. Sí, yo quiero hacer una consulta viéndolo desde el punto de vista del anciano. ¿Qué debería esperar el anciano respecto de su iglesia? ¿Debería esperar que lo apoyen espiritualmente o debiese? Porque se supone él va a ir a servir, pero no puede estar solo. Como ustedes mencionaban, como equipo, con el liderazgo, pero de su iglesia, ¿qué debiese él esperar? ¿Que lo estemos animando, o que estemos viendo en qué se equivoca, o estar apoyándolo? No sé cómo... Bueno, creo que eso es un principio bíblico en realidad, que se aplica. ay, perdón. Tampoco es la idea que si está el anciano que está pastoreando la iglesia, entonces le dejamos la responsabilidad al anciano, sino que necesitamos remar como por el mismo lado, apoyándolo, más aún. Entonces, ¿qué debiese él esperar desde el punto de vista de la experiencia que tú tienes y todo eso? Que en realidad yo nunca he estado en una iglesia con ancianos, entonces no sé. No, gracias, Malva. Muy buena pregunta. Creo que para todos, ¿no? Y la respuesta ya no las diste tú misma. Apoyo. No estamos ahí para criticar a nadie. A ningún siervo de iglesia comunal, a ningún líder, a ningún hermano. Estamos ahí para criticar o para mirar en qué se equivoca. Leí hoy un dicho que decía, es fácil encontrarle el sucio, el barro a alguien, pero es difícil encontrar el oro en los demás, ¿no? Entonces, mirar en lo bueno en los demás, especialmente en aquellos que sirven incansablemente. El servicio del anciano, de los roles en la iglesia es incansable. Toma un peaje espiritual y emocional grande. Entonces, apoyarlo, como tú dijiste,
aún preguntarle, ¿cómo estás, hermano? ¿No? Estar pendiente de ellos también, amarlos también, porque algo que ocurre mucho, especialmente con los ancianos, es que escuchan, escuchan, escuchan y dan su corazón, y dan su corazón, y escuchan, y escuchan, y escuchan, pero poca gente los escucha a ellos. Y entonces es bueno también estar ahí para ellos, también darles apoyo. Entonces eso es lo que debería haber, apoyo, y es lo que he visto, honestamente, es lo que he visto en muchas iglesias. Mientras más accesible es el anciano, que debería serlo, pues más apoyo recibe. Entonces sí deberían ser muy apoyados. Gracias. ¿Quién más? Nelson, una pregunta, Hugo. ¿Lu? Luis. Hola. ¿Alguien más? Sí, Hola. una pregunta, Hugo. El anciano, disculpa, el anciano en general en otras iglesias trabajan a tiempo completo para la iglesia o ellos financian su propio rol. Buena pregunta. Y eso lo hablamos también la vez pasada, si recuerdan. Hay ancianos en nuestras iglesias que trabajan a tiempo completo y hay otros ancianos que no. ¿Se acuerdan? La escritura dice al anciano que hace bien su trabajo o dirige bien y predica y enseña es digno de doble honor. Y la palabra honor ahí es financiera, es apoyo financiero. Pero no todos los ancianos predicaban y enseñaban. Cuidar no es nada más dar una clase, ¿no? Cuidar es cuidar también, estar ahí contigo, qué necesidades tienen los hermanos y hermanas. Entonces, no todos. De hecho, por ejemplo, en Broward teníamos un solo anciano a tiempo completo. Ahora no creo que ninguno es a tiempo completo. Creo que uno sigue siendo. O sea, John Brush estaba a tiempo completo. Como anciano ya no es. Ya no trabaja a tiempo completo para la iglesia. Porque se retiró y ahora pues, el gobierno le da fondos para mantenerse. Pero había otro hermano que estaba a tiempo completo como anciano. No sé si todavía estará a tiempo completo como anciano. Entonces, difiere. Por ejemplo, Alberto Polo en Buenos Aires no trabaja a tiempo completo para la iglesia, que yo sepa, hasta lo último que supe. Y Sebastián Serra sí, pero Sebastián Serra ya trabaja a tiempo completo como dirigiendo la iglesia. Y aparte de ser evangelista, lo nombraron anciano. Entonces, todo depende de la necesidad. Hay personas que pueden ser ancianos sin ser pagos para la iglesia porque su trabajo lo permite o el exceso de necesidades no es tan grande. Entonces, todo depende y todo depende también de las ofrendas de la iglesia también, ¿no? Si queremos ancianos a tiempo completo, necesitamos tener más ofrenda también. Voy a habilitar a Bernardo Bernardo quería decir algo, ¿no? ¿Sí? Sí, Bernardo, y después tenemos otra pregunta de Atilio y una pregunta de Martín. Martín, ¿tenías una pregunta también? Ahí Bernardo está con audio. Sí, gracias. Gracias. Mire, tengo dos cosas. Una duda en cuál el anciano tiene que ser casado. Buena pregunta. O soltero. Eso lo hablamos también en la última clase. ¿Sí? Y básicamente te contesto a ti y también a Tilio, que hizo una pregunta de eso rapidito. No necesariamente. O sea, la Biblia dice el anciano debe ser esposo de una sola mujer. Quiere decir que tiene que estar casado. No necesariamente, pero el concepto, el principio que hablamos era que el discípulo, el hombre casado, y aún con hijos, porque la Biblia dice que los hijos sean obedientes, puede entender más a toda la congregación, a los solteros, a los casados, que un soltero que nunca se ha casado. Ahora, si un anciano ya es anciano y tiene su esposa muere o se queda sin esposa, ¿tiene que dejar de ser anciano? No necesariamente, porque ya puede compadecerse, ya puede relacionarse con el resto de la congregación. Entonces, no es como sí y no. Lo ideal es que si la congregación lo necesita, si tú me preguntas en el caso de Chile, yo diría que sí, sería bueno que fuese alguien que ya fue casado o que está casado y tiene hijos y ha criado hijos obedientes, porque eso muestra mucho el carácter
del anciano, el amor del anciano, ¿no? Entonces, eso para contestar tu pregunta. Y también a ti lo preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si se divorció o no? Para no dejar eso en el aire, aunque te vamos a mandar la clase por el email y ya no pusiste el email, Atilio. La única razón que Jesús dice que alguien se puede divorciar es si hubo inmoralidad sexual. En este caso hablamos nosotros como iglesia de parte de la esposa, pero no de parte del esposo. Es la única razón. O sea, en este caso el hombre que va a ser anciano no puede haber sido él que fue infiel a la esposa y ahora quiere ser anciano. No. Tú tienes que ser fiel a tu esposa. Entonces eso es lo más importante, ¿no? Pero el resto de la clase te la mandamos para que la escuches toda. Y Atilio también hizo una pregunta, dijo en 1 Timoteo 5, 21, 22 y 24, ¿me puede sacar de esta duda? ¿Y quién nombra los ancianos? ¿Dios o el hombre? Y perdón por ser tan preguntón y curioso. No, muy buena pregunta, gracias. Obviamente es Dios, porque Jesús, la Biblia dice en Efesios 4, 11, que Jesús constituye o Jesús da a la iglesia estos roles. Pero, como todo en la Biblia, Dios usa instrumentos en forma de personas. Entonces, como Pablo dejó a Timoteo a cargo, obviamente Dios fue el que nombró a los ancianos o los levantó porque transformó sus corazones, pero el responsable de llevar la tarea a cabo, digamos, la pluma para escribir la inspiración del Espíritu fue Timoteo en Éfeso y Tito en Creta. ¿Okay? Rodrigo y Gladys quieren hablar. Rodrigo Venegas, también Rodrigo y Vicky también, creo. O Rodrigo y Gladys. Pero, no, sí, Rodrigo. Creía que era Vicky, pensé que era Victoria. Sí, Rodrigo y Gladys. Ya, buenas noches, hermanos. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, más que nada, lo mío es una acotación nomás respecto del anciano. Yo creo que es muy bueno tener ancianos en la iglesia porque serviría de tanta ayuda. Uno que lleva años en la iglesia, uno conoce a hermanos y hermanas que han entregado su vida a Dios, conocen nuestra historia, nuestras vivencias, el porqué de nuestras reacciones. Puede ser de tanta ayuda al evangelista, porque el evangelista siempre está rotando 4 o 5 años. En cambio, el anciano, como decía Carito, es alguien que conoce la iglesia, es alguien que nos conoce, es alguien que ha pasado por muchas situaciones con nosotros. Entonces, creo que, bueno, esa era una observación nomás en realidad la que quería hacer. A mí me anima mucho de que hayan ancianos. Yo les puedo decir que tengo unos amigos muy maravillosos que creo que llegamos en el corazón de, me conoce tanto, yo la conozco tanto a ella también, a ellos también. Entonces, ese tipo de relación y de consejería sería muy buena. Yo agradezco mucho estas clases que han estado dando y eso, nada más. Y para Dios sea la gloria. Eso. Amén. Gracias, Gladys. Súper. Gracias, Rodrigo, también. Sé que esa es una acotación de los dos. ¿Alguien más? Una pregunta. Ajá. Si hay un anciano que lo nombran en otra iglesia y por razones de trabajo decide irse a vivir a otro país incluso, y la iglesia no lo conoce, ¿sigue manteniendo su condición de anciano o necesita necesariamente el evangelista de la nueva iglesia nombrarlo? Muy buena pregunta, Hugo, porque sí ha ocurrido, ocurre, no nada más ha ocurrido, pero ocurre. Y de hecho ocurrió en el sur de la Florida cuando estuvimos allá también. Y creo que entendiendo el rol de anciano podemos contestarnos esa pregunta, ¿no? El anciano es un hermano mayor entre los demás hermanos, reconocido por la congregación, que conoce la historia de la congregación, es capaz de cuidar y servir a la congregación. Entonces, claro, si el hermano es anciano y nos pasó en el sur de la Florida, Sam Lane era anciano en Carolina del Norte, pero se mudó al sur de la Florida. Y claro, él ha sido evangelista, anciano, maestro, o sea, un hombre muy capacitado, y se mudó al sur de la Florida y no podíamos como, bueno, ya eres anciano en Carolina del Norte, aunque todos lo conocemos en Estados Unidos, muy conocido Sam Lane, muy respetado, pero no conocía todo el pasado del sur de la Florida, aunque él
dirigió en el sur de la Florida como yo creo que 10, 15 años antes, pero ya se había ido a otras ciudades, ¿no? Y servido en otras capacidades. Entonces, cuando él se muda de vuelta al sur de la Florida, su deseo era ser anciano, pero él tuvo que pasar un tiempo. No recuerdo, fueron 2 o 3 años, no recuerdo cuánto tiempo pasó, hasta que la congregación lo pudo reconocer como anciano. Ahora, en ese momento, aún todavía lo nombraron anciano de todo el sur de la Florida, lo cual eso cambió rápidamente y fue, no, mira, tú eres anciano de la ciudad donde vives, que era West Palm Beach. Entonces, tú vas a ser anciano de esta ciudad, porque en verdad, y claro, y trabajas con todos los ancianos de las demás iglesias que están cerca, ¿no? Entonces, si eso ocurre, si tenemos un anciano, por lo menos Sebastián Serra, el día de mañana se mudara a Chile, bueno, él tendría que pasar un tiempo acá para conocer qué pasó y quizás llegar el momento donde la iglesia que puede decir, ¿sabes qué, Sebastián? Oye, tú ya tienes la experiencia de ser anciano, ya nos conoces, quisiera ser anciano acá, ¿no? Y ver si es su deseo también. A veces la gente se muda y no puede seguir sirviendo por X o Y. Conozco hermanos que han tenido situaciones donde los familiares se han muerto o los familiares están muy enfermos, ¿no? Los papás o los abuelos, y tienen que cuidarlos y ya no pueden servir en esa capacidad de ancianos. Entonces, sí, hay que esperar a que la persona pueda ejercer ese rol localmente, ¿no? No porque tengas el título acá, ya te vas allá y puedes ejercer inmediatamente el rol allá, ¿no? ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Se escucha? Ya. Mi consulta es la siguiente, porque, a ver, a lo mejor estoy errado en mi concepto de lo que es un anciano. No sé, perdona mi ignorancia, pero el anciano es un hermano que es asequible por toda la iglesia, o él solamente ayuda al liderazgo, al evangelista o al pastor, o cualquier hermano puede acudir a él para pedirle un consejo, por ejemplo. Eso no me queda muy claro. No sé si el mismo rol que hizo Moisés en un momento, que llegaban todos a pedirle consejo a él nomás. Entonces, eso quería consultar yo. ¿Él específicamente ayuda a los que dirigen la iglesia, o también cualquier hermano puede acercarse a él y pedir un tiempo y pedir consejo y todo eso? Muy buena pregunta. Eso ha ocurrido tanto en diferentes roles, no nada más con el anciano. Teníamos una hermana en el sur de la Florida que era consejera familiar y tenía su práctica de consejería. Y bueno, y hermanos se fueron enterando de lo bueno que era ella aconsejando y como si es psicóloga. Y mi esposa y yo hasta fuimos a vernos con ella algunas sesiones. No es porque no hagamos nada malo con nosotros, pero fuimos allá y... Chiste, no se ríen. Entonces, lo que terminó pasando es que esta hermana se transformó casi que en la discipuladora de toda la iglesia. Eso. Porque todos querían ir a ella en su práctica y tú tenías que pagar para verte con la hermana, ¿no? Y después era como, oye, ¿y cuándo pasamos un tiempo juntos para, ¿sabes? Discipulado. No, yo me estoy viendo con esta hermana. Y yo, pero un momentico, ya no estoy discipulado. ¿Me entiendes? Tú y yo tenemos una relación de discipulado, está bien, te puedo ayudar en cosas específicas, pero y tú y yo, tu ayuda para mí, mi ayuda para ti. Entonces hay que tener cuidado con eso. El anciano tiene la responsabilidad de cuidar y dirigir la iglesia, pero no de discipular a cada hermano en la iglesia. Es como todo. Es como todo, ¿no? Tiene su rol, su responsabilidad, y evidentemente, claro, todos nosotros en el grupo de liderazgo tenemos que estar abiertos a escucharlos a toda la iglesia. Ojalá así sea todo el liderazgo de todas las iglesias, que todos seamos accesibles. Yo quiero acotar que el grupo de liderazgo estamos acá para todos ustedes, ¿ok? Cualquiera de ustedes nos puede llamar, por lo menos me pueden llamar a mí, que estoy a tiempo completo, a mi esposa, a Cristian, ahora que está a tiempo completo, a Suri, o sea, estamos acá para escucharlos, ¿no? Entonces, claro que sí. Ahora, quizás después de escucharlos, los vamos a redirigir a la mejor persona, a la persona más cercana que los pueda ayudar. Pero el anciano sí está ahí para casos, si son individuales, quizás algunos casos de cuidado más extremo, lo puedes ver como hermanos que tengan que estar en la UTI espiritualmente, ¿no? Para que el anciano, junto con su esposa, puedan apoyar espiritualmente, emocionalmente a aquellos discípulos que están en conexión directa con este discípulo, con este otro discípulo que está emocionalmente, espiritualmente muy mal, ¿no? Digamos, ¿no?
no necesariamente pecado, a veces es sencillamente que estamos mal espiritualmente por pecado o por otras razones. Entonces, es como para ayudar en esas necesidades puntuales, difíciles, que se necesitan extra ayuda, ¿no? Pero no necesariamente para sentarse con todos los discípulos, aunque estamos todos accesibles, incluyendo el anciano, a todos los discípulos. No sé si eso se entiende. Gracias a todos por sus preguntas y respuestas, en verdad, increíble.